La Iglesia en Sevilla está cumpliendo estos meses lo que ha sido definido como un acto de justicia. 21 personas a las que les une el martirio, la muerte violenta por razón de su fe, serán presentadas al mundo como testimonios de radicalidad evangélica. El odio a la fe desatado en la década de los 30 del siglo XX fue el detonante de una espiral de violencia que se llevó por delante la vida de 21 sevillanos, entre los que se cuentan sacerdotes, seminaristas y laicos. 20 hombres y una mujer fueron martirizados por razón de su fe. Los santos y los mártires son los mejores hijos de la Iglesia. Es de justicia entonces dar a conocer sus vidas y en el caso de los mártires reconocer oficialmente por parte de la Iglesia la heroicidad de su testimonio. En el proceso del martirio que hemos realizado en la Archidiócesis de Sevilla, recogemos las pruebas que enviamos a la Congregación para las Causas de los Santos. Ahora le corresponde a ella, a través de sus distintas comisiones históricas y teológicas, valorar esas pruebas. El recabar la información precisa, en el caso de los sacerdotes y seminaristas, no ha sido difícil. Más complicado ha sido en el caso de los fieles cristianos laicos. Pero más que difícil, yo creo que ha sido laborioso porque se ha recogido toda la información existente. En este centro en el que estamos se custodian los archivos de la Catedral y del Arzobispado, que son de acceso público en todo lo que se refiere a la documentación de carácter histórico. En total se custodian 18 fondos documentales, unos pertenecen al Arzobispado y otros a la Catedral. Una parte bastante importante y además de una consulta continua en este archivo, sobre todo en el archivo del Arzobispado, es una serie muy concreta que es la de asuntos despachados, que abarca hasta 1939 y con lo cual eso pues hace que sea un punto de información muy interesante para todo el periodo de los años 30 del siglo XX. El proceso de beatificación del martirio es bastante complejo. Lo dividimos en 3 puntos fundamentales. Primero, tenemos que investigar cómo fue la muerte de esa persona. Nos preguntamos también, ¿y por qué murió? Y en tercer lugar, ¿qué actitud tuvo ante esa muerte? Si fue una actitud como la de nuestro Señor Jesucristo, que se entrega y ofrece su vida a Dios Padre, el mártir cristiano lo hace imitando a Cristo. En los casos en los que tenemos una mayor información, porque contamos con testigos que han podido narrar lo ocurrido, sí, eran conscientes del fin que le aguardaba, no titubearon en su fe, asumieron su muerte como un sacrificio y perdonaron a sus verdugos. 8 décadas después de aquellos sucesos, la Iglesia en Sevilla ha iniciado la causa de canonización de estos 21 mártires. Recordando lo sucedido durante las persecuciones en los primeros siglos de nuestra era, el odio a la fe y el anticlericalismo más radical son algunos de los motivos que encontramos en unos asesinatos acaecidos en la provincia de Sevilla durante el verano de 1936. Todo esto ocurre por odio a la fe y odio a la Iglesia y todas sus manifestaciones, es decir, por un lado los hombres que pertenecían a la Iglesia y a todos los enseres materiales de la Iglesia. Ellos fueron testigos del amor más grande, eran cristianos fervorosos, que participaban en la Eucaristía, que se alimentaban con el pan de vida, que se reconciliaban con el Señor y con la Iglesia en el sacramento de la penitencia, que fueron sacerdotes celosos, que fueron padres y esposos ejemplares y que en los días o meses en que estuvieron encarcelados rezaban el rosario, comulgaban, oían misa, se confortaban unos a otros y dieron un testimonio emocionante de amor a Jesucristo, de amor a la Iglesia y de amor al Señor. Con todo este proceso, nosotros no pretendemos juzgar a la historia ni a nadie, simplemente hablar de unos hechos que acontecieron y que tuvieron lugar. Por eso consideramos que es de justicia hablar de lo que sucedió. La persecución religiosa en la Sevilla de 1936 fue especialmente cruenta en el ámbito rural.
Las investigaciones realizadas por el equipo de historiadores revelan unos sucesos especialmente violentos, que se saldaron con el martirio de personas que fueron asesinadas, en algunos casos con una barbarie inusitada. Constantina, Cazalla de la Sierra, Lora del Río, Utrera, El Saucejo o Guadalcanal son algunas de las localidades marcadas por unos acontecimientos que muestran el rostro más desalmado de la condición humana. Hoy nos queda el recuerdo de los familiares de estos mártires, ya lejano en el tiempo, pero siempre presente en sus memorias. Doña Dolores era mi madrina. Claro, yo como natural no la conocí, porque claro, cuando pasó esto yo tenía 2 años nada más. La sacaron de allí de su casa, lo que a mí me contaban mis padres. La trajeron aquí a la iglesia y la mataron también con don Manuel González Serna, que era el párroco de Constantina. Nosotros vivíamos detrás de la parroquia, al lado de la parroquia, por detrás. Y entonces era una casa grandísima, porque mi padre tenía fábricas de madera. Desde allí, desde aquella casa, fue donde se llevaron a la cárcel. Cogieron a mi padre y dijeron, si tiene usted que venir con nosotros. Yo tendría entonces unos 7 años, 8. Sus pasos por esta vida han quedado recogidos en las localidades donde vivieron. Aún hoy podemos encontrar referencias expresas a sus vidas, que 8 décadas después siguen dejando huella. En esta iglesia de la Asunción de Lora del Río tenemos este crucifijo que es como una reliquia de los mártires. Concretamente un regalo que le hicieron a uno de ellos, a don Juan Coca, un grupo de personas con motivo de sus bodas de plata sacerdotales. Y lo guardamos con muchísimo cariño. En esta iglesia tenemos varias referencias acerca de los 2 sacerdotes mártires. Entre ellas, pues la más importante, que es una placa, pues que recoge lo que fue su martirio, su ofrenda de amor por el Evangelio y por Jesucristo, que dieron su vida. No hicieron mal a nadie, llevaban una vida acorde con unas creencias religiosas y fueron consecuentes hasta el final. Su condición cristiana, su pertenencia a la Iglesia, fue el detonante de una ola de odio que se hizo patente en el martirio. La Iglesia no los olvida y les da el lugar que le corresponde a quienes entregan su vida por amor a Cristo. Personalmente pienso que los siervos de Dios que hemos propuesto para que en su día la Iglesia los declare mártires son realmente mártires. Yo, para mí es un orgullo horroroso, grandísimo, de tener un santo en la familia. Eso para mí y para mis hijos, y sobre todo yo creo que para los hijos de Constantina, es un orgullo. Si yo tuviese que calificar a mi padre ahora mismo como padre y como ha muerto, de un verdadero santo. Me parece que es de justicia que la Iglesia reconozca un día, Dios quiera que pronto, el testimonio martirial de estos hombres y mujeres que prefirieron renunciar a la vida antes que renunciar a su fe y a su amor a Jesucristo.